Bendiciones, pueblo de Dios. Dios los bendiga en esta tarde. Me da gusto que estén aquí con nosotros. Gracias a Dios que están aquí acompañándonos en este tiempo. Mi nombre es Ramona Enríquez y soy miembro de la iglesia Navaíno con los pastores Isaí y Esther Martínez. Vamos a mirar la escritura, la palabra del Señor, en el capítulo San Juan, capítulo 15, versículo 1, y vamos a leerlo hasta el versículo 8 solamente en este tiempo. Y dice la palabra de Dios, y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, dice el Señor. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seas así mis discípulos. Y recordando en un tiempo, recordando como una de mis plantas y haciendo memoria de lo que estamos aquí leyendo acerca de la palabra, yo estaba recordando en un tiempo con una de mis plantas que necesitaba urgentemente una poda, y es lo mismo que en este tiempo nosotros estamos necesitando esa poda en nosotros, y me hace recordar la importancia de ser podados en este tiempo, y me hace la importancia de mirar cómo esa planta necesitaba urgentemente esa poda para poder quitar las plagas que se han añadido a ella, que se pegan a ella en la tierra también. Y vamos a mirar, y traigo algunos de los más comunes, que es el pulgón, que son las plagas que se están añadiendo a la planta, y por esa razón la planta pierde el brillo en sus hojas, las hojas caen, se secan, se marchitan, y no está ese fruto que se desea, ese fruto que nosotros deseamos. Entonces puedo mirar en esto que estas son insectos, y estuve estudiando un poquito en ellos, que es el pulgón, la mosquita blanca, los caracoles, los gusanos y las larvas. Son esos pequeños insectos que hacen que la planta pierda su valor total, completo, donde la planta muere, porque estos animalitos entran en la tierra y perjudican el fruto también, que es lo que nosotros estamos esperando, ese buen fruto. Entonces entendí la importancia que era de limpiar de todos estos insectos. Entiendo la importancia de limpiar completamente esa planta para quitar todos esos insectos que no la están dejando crecer y el fruto lo echa a perder. Y preparé entonces la tierra de nuevo con fertilizantes que hablan, que aconsejan a uno para poder cuidar uno sus plantas. Miré un lugar especial con luz. Así como en este momento tenemos esa luz que nos permite estar aquí en este tiempo, pues así también preparé para la planta. Puse buena tierra, puse sus fertilizantes y puse agua para que esa planta empezara a crecer y pudiera dar ese buen fruto. Y miré cómo noté cómo la flor se desarrolló y las hojas empezaron a tomar ese verde hermoso que es de la planta cuando la planta tiene vida. Y cómo el fruto también dio buen fruto. Y eso es lo que me gustó. Y yo en este tiempo estoy mirando que Dios en este tiempo, ahora en este tiempo, Dios nos está demandando para un mayor crecimiento, un mayor fruto. Es lo que Dios está demandando en este tiempo de nosotros. Yo lo traigo a la poda de esa planta que tuve, pero ahora estoy mirando cómo Dios está demandando de nosotros, tener esa poda también que nos sirve a nosotros, nos sirve. Entonces está demandando el Señor un mayor fruto de cada uno de nosotros como cristianos. La palabra de Dios nos dice que Dios es nuestro labrador, Jesús es la vid y nosotros somos los pámpanos. Eso es lo que somos nosotros, somos los pámpanos. Miramos que Jesús está interesado en cada uno de nosotros, tanto en usted como en mí. Está interesado Jesús por nosotros, por nuestra vida. ¿Pero para qué? Para que nosotros demos ese buen fruto en nosotros, para que llevemos un buen fruto. En ocasiones tendremos que pasar por procesos posiblemente dolorosos,
Y esta es la poda de la que estoy hablando. Lo referí con la planta anterior, ¿verdad? Y esta es la poda que hace el Señor en nosotros, entonces, para poder llevar el fruto que Dios demanda de nosotros. En Juan, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, 2. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Tenemos que ser limpiados. Entiendo con esto que tenemos que ser limpiados para poder llevar el fruto que Dios está demandando de nosotros. Todo aquel que no lleva fruto lo limpiará. Seremos podados. Esto es lo que nos está enseñando la palabra del Señor, que seremos podados. Nosotros somos sus pámpanos. Jesucristo es la vid y nuestro Padre es el labrador. Lo limpiará para que lleve más fruto. Pero Jesús nos dice, necesitamos estar pegados a Él, pegados a la vid. Es lo que nosotros necesitamos estar, pegados a la vid. ¿Para qué? Para permanecer en Él y yo, dice el Señor, y yo en vosotros. Porque separados de Él, dice la palabra, nada podemos hacer. Es necesario que nosotros permanezcamos apegados a la vid verdadera que es Jesucristo. Es necesario que nosotros estemos con el labrador, el que da ese mantenimiento, para que nosotros podamos llevar ese buen fruto. Y es a través del Espíritu Santo que nos enseña aquellas cosas que nos impiden dar ese buen fruto. Quiero que me acompañen, por favor. Vamos a mirar en Gálatas, por favor, capítulo 5. Acompáñenme, por favor. Y vamos a ver el versículo 19 al 21. Manifiestas son las obras de la carne, dice, que son el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, diserciones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Esto es lo que hace el Señor con nosotros. Que estas cosas no pueden estar con nosotros. Como yo estaba hablando acerca de la planta, a la planta tuve que quitarles ciertos animalitos o ciertos insectos que estaban pegados a la planta, que no dejaban de desarrollar a la planta. Y esto es lo mismo que sucede con nosotros. Todas estas cosas no nos dejan ese crecimiento que el Señor está demandando de nosotros para poder llevar ese fruto. Entonces es necesario que nosotros soltemos todas esas cargas que nosotros tenemos, todas estas cosas que nos está hablando su palabra, para nosotros poder dar ese fruto que Dios está demandando en este tiempo de nosotros. Dios nos quiere limpiar, nos quiere quitar, nos quiere podar. Todas esas cosas nos las quiere quitar el Señor, y Él sí las puede quitar. Quiere que nos impiden dar ese buen fruto, porque las únicas cosas que nos están impidiendo todas estas cosas es que nos impide dar el fruto que Dios quiere y está demandando de nosotros. Y Jesús, a través de su palabra, nos está enseñando que nosotros debemos de dejar ir esas cosas, entregárselas a Él, entregárselas al Señor, y nos dice, permanezcan en mí, yo soy la vid. Esto es lo que nos dice el Señor en este tiempo, que permanezcamos en Él. Vosotros los pámpanos, somos nosotros los pámpanos. Y la palabra dice en el 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Si permanecéis en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer, nada podemos hacer. Es necesario que nosotros estemos apegados a la vid para poder dar ese fruto, porque dice, separados de mí, nada podemos hacer. En 2 de Corintios, acompáñenme también, por favor. 2 de Corintios, capítulo 1. Y vamos a mirar del 8 al 9, por favor. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios. Esta es la confianza que nosotros, esto es lo que dice el Padre, que nosotros tenemos que tener la confianza puesta en Él. Dice, estaba a través del apóstol Pablo, esta enseñanza que está aquí hablando a los corintios, que tuvieron la necesidad o tuvieron la dificultad, pero dice, pero aprendimos a confiar solo en Dios. Esto es lo que hicieron los corintios. Y aquí el apóstol Pablo nos está enseñando que estos tuvieron que tener la confianza solo puesta en Dios. Aunque tuvieron dificultad, ellos pusieron la confianza puesta en Dios.
Entonces necesitamos, el apóstol Pablo en este tiempo nos enseña a estar en esa dependencia en Dios, que es nuestro labrador. Dios es nuestro labrador. Entonces, que pegados a la vid verdadera, que es Jesucristo, que es Jesús. A Él tenemos que estar pegados, a Él, a la vid verdadera, que es Jesucristo. Pero también nos advierte que el que no permanece en Él será echado fuera como pámpano. Y lo dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Creo que ninguno de nosotros necesitamos o queremos que eso pase. Necesitamos ser cristianos verdaderos, hablar la palabra del Señor y quitar todas estas cosas, y en nosotros está irlas quitando. Que el Espíritu Santo nos enseñe para ir quitando todas estas cosas que lo único que hacen es detener nuestro caminar con el Señor y no dar ese fruto que el Señor espera y demanda de nosotros. En Romanos 10:17, por favor, acompáñenme. En Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Esto es lo que nosotros tenemos que estar interesados en, escuchar la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos va a traer a la vid verdadera, que es Jesucristo? Escuchar la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír, que nuestra fe crezca para poder estar más cimentados en la palabra del Señor. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Santiago 1:5 nos dice, pero pida con fe. Esto es lo que nos dice Santiago 1:5. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es echada, que es arrastrada, dice la palabra de Dios, por el viento, y echada de una parte a otra. Necesitamos pedir con confianza. Cuando nos acercamos al trono de la gracia del Señor, vengamos con confianza para pedir lo que nosotros estamos pidiendo del Señor. Vengamos confiados, como dice su palabra, no dudando. Miramos que la poda sí es necesaria en nosotros. Si obedecemos a Dios, pegados a la vid verdadera, que es Jesucristo, entonces podremos traer mucho fruto que glorifique a Dios. Y acompáñenme, por favor, en Gálatas 5:22. Y dice la palabra del Señor, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice que contra tales cosas no hay ley. Entonces vamos a venir delante de la presencia de Dios y venir. Entonces podemos traer mucho fruto, vamos a poder traer ese fruto que Dios está demandando de nosotros. Pidamos a Dios estar pegados, arraigados a la vid verdadera, que es Jesucristo. Vamos a traer ese fruto que demanda el Señor de nosotros, que ese fruto que glorifique al Señor nuestro Dios, al labrador y a la vid verdadera. Vamos a estar apegados. Dios los bendiga en esta tarde. Gracias, mis hermanos.